Hola, somos el grupo de Ingeniería Industrial W1 y les vamos a presentar los 10 principios del Pacto Global. Empezando con el número 1, apoyar y respetar la protección de los derechos humanos. Mi nombre es Mauricio de la Cruz y les hablaré acerca de los elementos fundamentales para un enfoque de gestión integral en los derechos humanos. Bueno, el número 1 es evaluar los impactos en derechos humanos. El número 2 es la integración de políticas de derechos humanos en una empresa. El número 3 es el seguimiento del progreso. El 4 es comunicar todos los progresos en los que se llevó a cabo. Y el último es la reparación de todos ellos. Hola, mi nombre es Axel de la Cruz y les voy a explicar un poco acerca de los derechos humanos. Los derechos humanos son normas fundamentales que garantizan la protección de la dignidad y libertades básicas de todas las personas. Incluyen el derecho a la vida, la libertad de expresión, la igualdad ante la ley y la protección contra la discriminación. Estos derechos son reconocidos internacionalmente y buscan asegurar una convivencia justa y respetuosa en sociedades alrededor del mundo. Les vengo a presentar por qué los derechos humanos son tan importantes para las empresas. La responsabilidad de respetar a los derechos humanos son las que corresponden solo a los gobiernos o a los estados soberanos. Los derechos humanos son tan importantes para los individuos como para las organizaciones que los individuos crean. Parte del compromiso a asumir por el Pacto Mundial es que la comunidad empresarial tiene la responsabilidad de hacer que se respeten los derechos humanos, tanto en los lugares de trabajo como en las esferas de influencia más amplias. El respeto y el apoyo a los derechos humanos también refuerzan a su vez la relación de la empresa con sus stakeholders. Hablaremos sobre el segundo principio de los derechos humanos, de acuerdo a lo que menciona y establece el Pacto Mundial, el cual es no ser cómplices de abuso de los derechos humanos. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no sean cómplices en la infracción de los derechos humanos. Este principio del Pacto Mundial sobre los Derechos Humanos. Las empresas deben de asegurarse a que no sean cómplices de la vulneración de los derechos humanos. Cuando se menciona a que las empresas no sean cómplices, nos referimos a dos elementos de la complicidad, los cuales son el acto o omisión de que facilita a otra entidad o persona la vulneración, y el conocimiento de que dicho acto podría causar tal abuso. Las acciones que una empresa debe de aplicar de manera preventiva para evitar ser cómplice en la violación de los derechos humanos que estipula el Pacto Global es: una, podría ser crear conciencia dentro de la empresa, ya sea dentro misma y también de manera externa. Hablar con los grupos de interés, ya sean los empleados, los clientes y demás personas que estén incluidos en la empresa, institución o cualquier otra orden gubernamental, para hablar sobre estos temas y evitar que así identificar las áreas de mayor impacto, donde hay mayor riesgo de que haya este tipo de violación de derechos. Esto con el propósito de crear una conciencia dentro de los empleados para evitar que ocurra esto. Y esto, más que nada, son maneras preventivas, algunas de las menciones que estipula el mismo Pacto Global sobre el segundo derecho de los principios de derechos humanos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Manuel Díaz. Yo soy José Díaz. Vamos a hablar del punto 3, que es estándares laborales. Este subtema empieza con libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva. ¿Qué nos quiere decir? Que todos los trabajadores tienen el derecho de crear sindicatos para así, como bien dice su nombre, pelear por sus derechos laborales, que estos sean respetados y que no sean de alguna forma violados y perpetrados. También continúa con... También vemos la libertad de expresión y la no discriminación. Esto quiere decir que todos los trabajadores se sientan seguros y sea un espacio libre para que se puedan expresar. También vemos el punto al cuidado de la salud. Esto quiere decir que en el área de trabajo tenemos que tener unos trabajadores seguros, que no corran ningún tipo de riesgo, y pues sería todo por nuestra parte. Otro punto que se habla en estándares laborales es la eliminación del trabajo forzado o obligatorio, que es cuando el Estado o personas tienen el poder sobre otras personas para darles trabajos pesados, mal pagados o simplemente sin paga, que son puestos ahí por su poder que tienen. Para erradicar estas cosas se ocupan a crear derechos y leyes que promuevan el digno trabajo con dignos salarios. De otra forma va a seguir sucediendo, como sucede en gran parte de países africanos o incluso aquí en México, en las partes de los cerros con la gente indígena. El último punto es la abolición efectiva del trabajo infantil. Este consiste en erradicar la explotación laboral infantil, permitiendo que los jóvenes se desarrollen tanto personal como educativamente.
En conclusión, los estándares laborales nos sirven para eso. Son un estándar dentro de las empresas que tienen que cumplir para que todos los trabajadores tengan un ambiente laboral sano, en todo caso, cumpliendo, ya que los trabajadores son el pilar esencial de las empresas. Sin ellos, la empresa no funcionaría, entonces tenemos que darles condiciones dignas para que puedan trabajar bien, seguros y contentos. El Pacto Mundial es un movimiento internacional cuyo objetivo va más allá de lo que es la responsabilidad social corporativa, ya que ésta busca impulsar más lo que es el ámbito del desarrollo sostenible. Pero bueno, ¿hace cuánto fue lanzada esta red mexicana? Esta red mexicana fue lanzada el 9 de junio del 2005 y actualmente cuenta con más de 700 unidades adheridas. Pero esta lo que busca fomentar es que se implementen esos 10 principios en los que son el ámbito de derechos humanos, de los estándares laborales, lo que es el medio ambiente y lo que es la lucha contra la corrupción, en lo que son las actividades y las estrategias que la empresa maneja. Bueno, yo hablaré sobre estándares laborales, donde daré ejemplos sobre el principio 4 que habla sobre eliminar el trabajo forzoso y obligatorio. Entre las formas que se puede encontrar el trabajo forzoso y obligatorio es la esclavitud, es el trabajo de servidumbre o servidumbre por deudas, que es una práctica antigua que todavía se practica en algunos países en los que los niños y los adultos trabajan y se ven obligados en condiciones de esclavitud. El trabajo infantil, en condiciones especialmente abusivas en el que el niño no tiene ninguna posibilidad de elección sobre el trabajo, bajo secuestro o venta de una persona como propiedad de otra. ¿Por qué las entidades se deben de preocupar por el trabajo forzoso y obligatorio y por qué lo deben de eliminar? Bueno, el trabajo forzoso y obligatorio es algo que además de que viola sus derechos, no deja a la persona desarrollar sus habilidades motoras. Por lo cual esto afecta no solo a la persona, sino a toda la sociedad y a la economía global. También esto normalmente no se ve en empresas que la rige la ley, normalmente se ven en empresas de tercera mano, lo que es el campo, lo que serían las industrias, a lo cual afecta a niños también como a personas adultas mayores, y esto es un violamiento hacia la ley. Punto 5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil. Este principio implica garantizar que cada niña y cada niño tiene la oportunidad de desarrollar plenamente su potencial físico y mental. Apunta a eliminar todo trabajo que ponga en peligro la educación y el desarrollo de los niños. El término de trabajo infantil es una forma de explotación que constituye una violación de los derechos humanos y es reconocido y definido por organismos internacionales. Este principio se implementa donde no deberá trabajar antes de una edad mínima adecuada, ni se le permitirá que se dedique a una ocupación o empleo alguno que pueda perjudicar su salud, desarrollo físico, mental o moral. Se prohíbe la utilización de menores por sus padres y otras personas para actos de mendicidad. Esto quiere decir que en ninguna circunstancia debe haber un niño o menor en algún tipo de trabajo. Usualmente en México se da este tipo de actividades que surgen de la pobreza de la misma familia, lo cual los fuerza a hacer este tipo de actividades. Abolir cualquier tipo de trabajo infantil. A esto nos referimos cuando no dejamos plenamente a los jóvenes menores de edad desarrollar sus capacidades mentales ni físicas, ya sea porque lo tienen en condiciones deplorables o se encuentran trabajando en lugares ilegales en donde no pueden trabajar porque son menores de edad. A esto los niños deberían de estar en escuelas o en sus casas o cumpliendo cualquier otra actividad que no sea y le permita desarrollarse plenamente. Eso sucede en todos los países del mundo, a veces en mayor nivel y en menor nivel. Por eso se trata de erradicar y tratar de que todos los niños tengan una educación plena. Eliminar la discriminación en materia de ocupación y empleo es parte fundamental para que un individuo se relacione entre sí con sus pares. Además, ya que esta ISO establece que siempre debemos actuar en base a nuestros deberes y principios éticos, ya que actuando de esta manera podemos evitar actos deplorables como es el discriminar. Y además el ambiente laboral se vuelve más armónico y no perjudica a ninguno de los lados, ni a la persona que lo sigue y a los demás que conviven con él. La eliminación de la discriminación en la materia de empleo
y la ocupación. Esto significa garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y el mismo trato dentro del trabajo, sin importar su raza, sexo, religión, origen o cualquier otro motivo. La OIT es una organización internacional que promueve este principio y derecho fundamental en el trabajo y que ayuda a los países a adoptar medidas para prevenir y combatir la discriminación, ya que la discriminación puede tener consecuencias negativas para las personas y la sociedad, por lo que se necesita de toda la participación de todos los actores sociales para eliminarla. Este es el principio 6 y es la discriminación en la materia de lo laboral y las organizaciones. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esta organización busca que sus trabajadores sean completamente plenos, que tengan un buen ambiente laboral y que en ese ambiente laboral haya cero discriminaciones para que sea un beneficio para todos sus trabajadores. La OIT nos demuestra que el respeto en la materia de lo laboral y en las organizaciones es un derecho fundamental para todas las personas que constituyan estas organizaciones y que constituyan un ambiente laboral. La discriminación en cualquier lugar, tanto escolar, laboral, en la sociedad en general, se da por extensas razones. Se realiza por el color de piel, por la etnia, por la raza, por el idioma, etcétera, etcétera. En el mundo existe una crisis económica grave, por lo que esta crisis económica afecta a las organizaciones. Por ende, el esfuerzo de los trabajadores, el respeto en los trabajadores, pues disminuye porque no hay un buen balance, no hay una buena motivación para que sean respetados cada uno de sus empleados y que forman parte de esa organización. Es importante que en los trabajos y en las organizaciones exista una igualdad laboral, pues por esto no se afecta una buena calidad de trabajo que se lleve a cabo. La discriminación laboral afecta a los grupos efectivamente laborales y por ende a veces la calidad del trabajo que se hace entre los grupos o entre individualmente las personas se ve afectada. Seguimos con el principio número 7, que nos dice que las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca al medio ambiente. Pero primero que nada, ¿qué es el medio ambiente? El medio ambiente es el producto de la interacción dinámica de todos los elementos, los objetos y los seres vivos que interactúan entre sí. Por características tiene el clima, las especies, la ecología, la reforestación y la geografía. El término de enfoque preventivo nos establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como una razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. Este concepto fue introducido por el principio 15 de la Declaración de Río en 1992. Al introducir el enfoque de precaución, el principio 15 de la Declaración de Río 2 de 1992 establece que, cuando existen amenazas a daños graves o irreversibles, la falta de certeza científica absoluta no se utilizará como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para prevenir la degradación ambiental. Escenarios y condicionantes. La precaución consiste en la aplicación sistemática, gestión y comunicación de riesgos. Este nos dice que cuando si hay duda de que hay daño contra el ambiente, como si una empresa va a hacer algún proyecto o a construir algo y este proyecto se ve que va a dañar el ambiente, se debe tomar medidas en cuenta y procurar que esta empresa evite hacer estos daños y por ende se busca la mejor solución para no hacerlo. Principio 8 del Pacto Mundial. Esta nos menciona que las empresas deben fomentar las iniciativas que promueven una mayor responsabilidad ambiental. Este principio busca que las empresas adopten un enfoque proactivo para minimizar su impacto ambiental y contribuir a la sostenibilidad del planeta.
La conferencia puso de relieve la fragilidad real del planeta y en particular centró su atención en 3 puntos. Estos son en el daño que se están ocasionando en algunos ecosistemas, ya sean mares, ríos, lagunas, selvas o bosques. Además, la amenazada capacidad para sostener vida en algún futuro. Esto debido a las grandes emisiones de gas que se dan en el planeta y a la gran tala de árboles. Esto ocasionando la reducción del oxígeno y producción de gases. Además, la limitada capacidad para sostener el desarrollo social y económico a largo plazo. Si tienes una empresa y tus productos son amigables con el medio ambiente, podrás generar un impacto positivo en los consumidores y captar la atención de nuevos compradores, y además podrás ser más visto por factores de calidad y precio, y también por la sostenibilidad que tengan los productos. Escenarios y condicionantes. La Cumbre del Planeta de Río, celebrada en 1992, ha actuado como una llamada de atención para muchos sectores de la sociedad, siendo uno de ellos el sector empresarial. Por primera vez, un grupo de accionistas se reunió para debatir las dificultades planteadas por los modelos de industrialización, el crecimiento de la población y los desequilibrios sociales del mundo. El mensaje lanzado a las empresas se recogió en el capítulo 30 de la Agenda 21, en el que se aborda en función que desempeñan las empresas y la industria en la agenda de temas para el desarrollo sostenible, y se presentan unas directrices generales de lo que la responsabilidad medioambiental debe significar para las empresas. El principio número 9 es el alentar el desarrollo de tecnologías ecológicas. Las empresas deberían promover el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. Se describen esas tecnologías consideradas como medioambientalmente saludables, cuya difusión y apoyo para su desarrollo se incluye al objeto de comprometerse con el Pacto Mundial. La amplia definición incluye los medios de alta tecnología y control, pero también favorece de forma explícita un enfoque preventivo progresivo, como la prevención de la contaminación y las tecnologías de producción más limpias. Por lo tanto, este principio se inclina hacia tecnologías más limpias, cuya finalidad sea ofrecer un beneficio o un servicio humano, dejando de lado lo que son los productos finales. Un ejemplo donde podemos ver aplicado este principio es en las empresas que se encargan de almacenar los residuos, esto para posteriormente tratarlos y eliminarlos. Y aunque esto supondría un gasto económico elevado, es preferible hacer esta inversión antes que enfrentar las consecuencias sociales y ambientales. Además, estas tecnologías sustentables representan una contribución hacia la generación de menor cantidad de basura, por lo que algunas empresas que no tengan implementadas o actualizadas sus estrategias pueden ocasionar gastos mayores y pérdidas económicas significantes. Además, también influye retrospectivamente sobre el control que prima el remedio sobre la prevención, la evitación del impacto ambiental a través de la prevención de la contaminación y el diseño de productos ecológicos incrementa la eficiencia, así como la competitividad global de la compañía, y puede producir nuevas oportunidades de negocio. Dado que las tecnologías medioambientales saludables, al reducir la ineficiencias operativas, también producen un nivel inferior de emisiones contaminantes. El punto 10 de la anticorrupción, actuar contra todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno, se basa en los principios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Declaración de la OIT sobre principios y derechos fundamentales en el trabajo. Estos incluyen la libertad sindical, la abolición del trabajo forzoso y obligatorio, la erradicación del trabajo infantil y la eliminación de la discriminación en el empleo. El principio 10 consta en el actuar en contra de todas las formas de corrupción, incluyendo la extorsión, el soborno y entre otras. Este principio se debe aplicar en cualquier institución en la cual se brinda un servicio, y este consiste en que ninguna persona puede aceptar favores de cualquier tipo a cambio de privilegios en la institución. Un claro ejemplo de esto sería el Código de Ética en las personas servidoras públicas del Gobierno Federal y en el Código de Conducta del Tecnológico Nacional de México. Estos cuentan con apartados específicos en los que se habla de este principio. Las empresas e industrias deben de trabajar contra la corrupción, incluidas la extorsión y el soborno. Deben aumentar la autorregulación, orientados por códigos apropiados, reglamentos e iniciativas integradas en todos los elementos de planificación y toma de decisiones, fomentando la apertura y el diálogo con los empleados y el público.
Los mecanismos de denuncia pueden ayudar a generar actitudes positivas en las organizaciones cuando los beneficiarios sufren algún abuso o notan algunas irregularidades, o también cuando creen que sus quejas pueden llegar a algún objetivo o hacer un cambio. Bueno, pues se trata contra la lucha de la anticorrupción, y más que nada también nos encontramos con la extorsión y el soborno, que son parte clave para pues cometer la corrupción. Pero muchas veces también tiene que atribuirse esta corrupción o estos sobornos a la falta de ética empresarial y la falta de los contribuyentes para establecer normas éticas que nos den herramientas para saber qué hacer en ese tipo de casos, vaya.